El Movimiento Familiar Cristiano y Radio Hogar presentan Tu familia vale, protégela. Dialoguemos sobre el amor de pareja, el matrimonio, el noviazgo y la familia. En Radio Hogar, la voz de tu iglesia, Tu familia vale, protégela. Hola, queridos hermanos, hermanas, familias. Sean cordialmente bienvenidos a este su programa. ¿Tu familia vale? Protégela. Hoy estamos con ustedes. Mayra de Peralta. Jorge Peralta. Este es su servidor, Jaime Sterling. Y como siempre queremos agradecer a Gabriel Rodríguez por su apoyo como técnico de cabina cada noche aquí en Radio Hogar. Iniciemos nuestro programa invocando al Espíritu Santo para que nos guíe en la siguiente hora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Danos a saber rectamente la verdad según tu mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sagrada Familia, ruega por nosotros. Apóstoles, ruega por nosotros. Un día más, una noche más, aquí compartiendo con nuestros radioescuchas de Radio Hogar. Queremos darle una bienvenida en este nuevo formato que estamos haciendo, que esperamos que sea del agrado de los que nos están viendo por la página de internet de Radio Hogar, por el Facebook Live de Radio Hogar también, y claro, la app que tiene Radio Hogar en las opciones de Google. ¿Cuál es el tema de esta noche, Jorge y Mayra? El diálogo clave para fortalecer las relaciones en la familia. Muy importante, más ahora en que las parejas, las familias se encuentran en una cuarentena, ¿no? Por este tema del coronavirus y que realmente están compartiendo mucho más tiempo que sucedía antes de toda esta situación. Ahora despertamos, no nos vamos para el trabajo, nos quedamos en casa, ¿cierto? Con nuestros hijos. ¿Y cómo se va a ver este diálogo? ¿Cómo se está dando ese diálogo? Parte de esto lo vimos la semana pasada con los jóvenes, precisamente, de cómo los jóvenes estaban participando en las actividades del hogar, ahora que estaban como que dice más tiempo en su casa. Adelante. Sí, creo que para iniciar nuestro tema, vamos a hacer dos lecturas breves, pero creo que nos ayudarán y nos iluminan en nuestro tema. Haremos la lectura bíblica de Amós 3, versículo 3 y de Efesios 4, número 27. Amós 3, número 3. ¿Camina acaso dos juntos sin haberse puesto de acuerdo? Y Efesios 4, 27. Enójense, pero sin pecar, que el enojo no les dure hasta el término del día y no den lugar al diablo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mira que quiero hacer un comentario sobre esa última lectura, ese último versículo que acabas de mencionar, que precisamente lo recuerdo con mucha alegría. A la semana de habernos casado, Gladys y yo, estábamos por la Catedral de Colón y dichosamente nos encontramos con Monseñor Aris, que paz descanse, que fue el que nos casó. Y lo primero que nos pregunta es, ¿ya discutieron? Y que, Monseñor, apenas acaba de pasar una semana. ¿Cómo que si ya discutimos? Y que sí, porque lo mejor de la discusión es la reconciliación. Correcto. Y que efectivamente, y está en la Biblia. Sí. Sí, pero yo quería agregar un poco eso, o sea, en ese momento usted estaba recién casado, todavía luna de miel, ¿verdad?
Pero ya Exactamente. cuando ya tenemos nuestros años Un bregaje. de casados, surgen los conflictos, las desavenencias entre el matrimonio. Muchas veces no recordamos este versículo en el que nos dice que no, si nos enojamos, no debemos dar ocasión para pecar y que al final del día tenemos que reconciliarnos. Y hay un momento en que como parejas cometemos ese error, ¿verdad? De que nos enojamos y estamos todo el día y llegamos a la casa y todavía estamos con la cara, vamos a decir, virada, ¿verdad? Y eso es lo contrario a lo que nos dice la palabra de Dios, porque dice que si estamos enojados, tenemos que dialogar para solucionar, darnos cuenta del error de los dos y enmendar y reconciliarnos. Y sobre todo, no permitir que a la noche que compartimos el lecho, la cama, estemos cada uno sin hablarnos. Y muchas veces las parejas cometen ese error y también a veces con los hijos, de que pasa un día, pasan 2 días y todavía hay un enojo y la gente no se habla. Entonces, la lectura nos ilumina. Tienes que dialogar, tienes que resolver esas diferencias para entonces reconciliarte y poder dormir tranquilo al lado de tu esposo o de tu esposa, ¿verdad? Entonces está clarito esa recomendación. Y ojalá No se vayan a dormir disgustados ni peleados. Exactamente. Y el profeta Amós, que su lectura es corta, también de hace muchos siglos atrás, nos hace esta advertencia y nos da un consejo sobre la importancia de dialogar para que las parejas, para que las familias se pongan de acuerdo, para tener una buena relación y caminar juntos. Sí. Porque esa es la intención, ¿no? Sí, o sea, total en la vida que hacemos, en nuestras relaciones, el diálogo tiene que estar presente para poder llevar una vida en común, para poder caminar juntos a lo largo de nuestra vida. Muy bien, muy bien. Sí, fíjate que en la actualidad muchos de los problemas o los mayores problemas que afectan las relaciones tanto conyugales como de padres e hijos es la falta de diálogo o una mala comunicación. Y por eso hay grandes especialistas en psicología, en terapia de familia y de matrimonio que dicen que un alto porcentaje de los matrimonios que llegan a separaciones y divorcios se debe a esto, a problemas de comunicación. No se pueden comunicar. Y a veces uno se pone a pensar, estamos en el tiempo de la era de la comunicación. Por todas formas nos podemos comunicar. Y ahora lo hemos visto y lo hemos practicado más por lo de la pandemia, por la cuarentena, ¿verdad? Pero sin embargo, muchas veces estamos en casa y no hay realmente una comunicación efectiva. Exactamente. Entonces, y es que ahí es la situación, tal vez, en que una cosa es hablar, sí, y otra cosa es comunicarse. Y como lo bien acaba de decir, la comunicación efectiva adicional de que el diálogo es parte de esa comunicación. Correcto. Porque la comunicación son muchas cosas, son muchos detalles que también se puede dar. Está la comunicación verbal, ¿no? La visual también, que con el rostro te estoy diciendo muchas cosas, ¿no? Cuando estoy con el tú me dijiste hace un momento, cuando estoy con el rostro fruncido, te estoy diciendo que estoy molesto. Claro que sí. Es una forma de comunicarme, pero el diálogo es la mejor manera de establecer esa buena relación entre las personas. Sí. Ahora que tú tocaste eso, podemos hacer una diferencia en lo que puede ser una conversación y un verdadero diálogo. Bueno, es importante aclarar que no toda conversación es un verdadero diálogo, ya que los esposos, los padres o los hijos en el día pueden hablar de muchas cosas o conversar de cosas. Por ejemplo, cuando regresa uno, tú puedes hablar de
de las tareas que tuvo el muchacho, o qué material tú necesitas para que él haga, o qué investigaciones, o sea, todas esas cosas, ¿no? O sobre las cuentas que hay O que las pagar. cuentas que hay que pagar, todas las cuentas, o qué se te olvidó por ahí, ¿no? O cualquier evento, a veces habla de eventos deportivos, inclusive de novelas, y estos ejemplos son un verdadero diálogo, ¿no? En verdad estos no son un verdadero diálogo, es una comunicación superficial, pero que Exactamente, no no tienen un contribuye a sustento. fortalecer la relación entre los cónyuges. Exacto. En cambio, un verdadero diálogo se caracteriza por tener esa comunicación de persona a persona. Y a mí me gusta esa definición, una comunicación de persona a persona. Eso significa que cuando hablamos, vamos a hablar de temas que me interesan a mí y que le interesan a él, o que nos interesan a nosotros padres con nuestros hijos, ¿verdad? Eso significa que vamos a hablar, de lo que nosotros sentimos, de nuestros pensamientos, incluso, ¿por qué no?, de nuestras alegrías, de nuestros proyectos y de nuestras frustraciones también, porque hay momentos en que el diálogo es para compartir esas frustraciones y para ayudarnos mutuamente a ver cómo se sale de eso, ¿verdad? Es importante entonces, efectivamente, que cuando estemos dialogando, estemos conversando, tengamos una escucha atenta, que la otra persona tenga una escucha atenta. Y efectivamente, como se dice en buen español, me pongo en los zapatos de la otra persona. Porque en ocasiones, oye, uno dice, pues es una tontería lo que estás pensando, ¿no? Pero para esa persona, para tu pareja, Exacto. es importante ese sentimiento, esa cosa, esa situación la está mortificando y tienes que acompañarla o acompañarlo en esa situación para poder, en todo caso, tratar de solucionarla o que la persona pueda estar tranquila ante la situación porque necesita un acompañamiento, porque necesita una palabra de ánimo, efectivamente, para que como pareja, ¿sí? Esposo y esposa, puedan salir adelante ambos, uno con la ayuda del otro, ante la situación que le mortifica a la otra persona. Mira que lo que acabas de decir es bien importante y lo vamos a tocar dentro de un ratito como características del diálogo. Pero la importancia tan grande de ese diálogo verdadero y auténtico que realmente tiene frutos muy positivos. Y por eso hablamos de que es una herramienta. Por eso le decimos que es una llave. ¿Una llave para qué? Para el entendimiento. ¿Una llave para qué? Para que nos conozcamos como esposos, para que yo pueda conocer mejor a mis hijos, para que mis hijos me conozcan a mí como madre. O sea, es una llave que abre y que a la vez nos abre a nosotros, pero que a la vez fortalece las relaciones. Por eso cuando tú dices que cuando somos empáticos, nosotros podemos apoyarnos uno en el otro, podemos entendernos uno en el otro. Eso estamos hablando de que el diálogo lleva a que haya relaciones más unidas, que la relación sea más fuerte, se fortalezca, para que el vínculo afectivo sea de verdad firme. Pero eso no lo vamos a lograr en silencio. Eso lo tenemos que lograr dialogando. Y parece mentira. Tenemos que creer eso. Bueno, esto también nos va a ayudar a crecer, ¿no? Y a conocernos mutuamente, porque si no estamos dialogando y no nos conocemos y seguimos a lo mismo, entonces tiene que haber un conocimiento de cada uno, porque al dialogar hacemos eso. Y también una entrega mutua también de lo de cada uno y es algo mutuo. Es importante encontrar los momentos adecuados para que exista ese diálogo también, ¿no? Y que de todas maneras los muchachos, si tenemos hijos, también se den cuenta que hay momentos para el diálogo. Sí. Si ellos ven que los padres se sientan, conversan sobre sus situaciones, sobre sus temores, sobre sus problemas, ¿no? Ellos también van a darse cuenta de que tienen la apertura de conversar con sus padres. Sí. Bueno, porque podemos hablar también
tú estás hablando, mencionando de aquellas dificultades, pues, porque todas las parejas también tienen dificultades, tanto entre ellos dos, o igualmente con los hijos, ¿no? Y esto impide, hay barreras, por eso que son barreras que impiden el diálogo, y esto también afecta negativamente, pues, a las relaciones que puedan existir entre cada uno. Y son muchas las dificultades. Sí, antes que continúes, esta parte es importante, porque a veces las familias, y eso nos ha tocado a nosotros cuando hemos hablado con parejas que tienen situaciones de conflicto. Ellos dicen, sí, nosotros sabemos que hay que dialogar, sabemos que si hacemos un diálogo, realmente podemos resolver ciertas situaciones, pero en ese pero salen todas las barreras, todas las dificultades que personalmente tiene cada uno, por los cuales, a pesar de que saben que hay una necesidad, no dialogan y no resuelven situaciones. Sí. ¿Sí? No sé si... Sí, también esas dificultades son muchas, pero podemos mencionar algunas. El no saber escuchar, porque a veces podemos decir, no queremos dialogar, pero si no aprendemos a escuchar lo que el otro nos está diciendo, lo que el otro nos está expresando, tenemos que... Estar cada rato, como yo. Ya que a veces se cierra uno en uno mismo, el otro está hablando, pero no lo estamos escuchando, ¿no? Entonces también esa es una de las partes que le escucha, ¿no? Y entonces es importante hacerlo, la falta de empatía. O sea, ponernos que nosotros vamos a realizar algo que el otro pueda comprender lo que uno le está diciendo, ¿sí? Entonces hay que ponerse uno en esa posición, ¿no? Del otro para poder entender entonces lo que está diciendo. Y pensar que la forma como la está actuando, si yo lo hago, cómo me sentiría igualmente, ¿no? Y otro también sería la falta de respeto y el otro también, por supuesto, si tú vas a hacer un diálogo y tú no respetas, entonces no estás haciendo un diálogo, es una dificultad. Y humillar a la pareja antes de hacer un diálogo sería otra barreras que impiden entonces el diálogo. Inclusive el otro, manipular al otro para poder conversar lo que tú quieras, que no es la intención, porque si tú vas a hacer un diálogo, este diálogo tiene que asumir todo aquello que el otro piensa. A veces tú vas a hacer un diálogo y te pones a pensar lo que el otro piensa sin aceptar, sin escuchar realmente un diálogo, sino estás asumiendo lo que el otro piensa. Entonces no estás, es una barrera que te impide ver lo que el otro está haciendo. O cuando a veces somos egoístas y queremos solo tocar lo que a mí me interesa. Exactamente. Pero no me pongo a pensar si a mi pareja esto que estamos dialogando tiene un interés para los dos, ¿no? Entonces yo creo que son barreras que tenemos que ver, reflexionar para poder liberarnos de eso para entonces hacer un buen diálogo, ¿no? ¿Sabes? Una barrera que no se ha mencionado, y es aquella en la cual la persona no es capaz de expresar sus sentimientos. Ajá, es correcto. Hay ciertas situaciones, ciertos momentos, o también formas de ser de algún miembro de la pareja, de la pareja, en la cual la persona es muy introvertida. Sí. O con el miedo de que lo que pueda pensar la reacción de la pareja, exactamente, la reacción que pueda tener el otro miembro de la pareja, prefiero quedármelo, prefiero guardarlo, prefiero no expresarlo, porque entonces viene un momento de crítica, de reprimenda, ¿no? Cosas que ya ustedes han mencionado. Sí. Pero en un momento dado sienta que el otro se va a molestar conmigo y en vez de ayudar, pues nos va a distanciar más, ¿no? Son miedos que la gente va confrontando a la hora de dialogar y tener un diálogo verdaderamente auténtico y profundo. Voy a retomar... dale. Sí, disculpa, pero ahí es donde realmente viene el tema del amor de la pareja, ¿no? El amor que yo sienta hacia mi pareja en el sentido de buscar su bien, su tranquilidad, su paz espiritual, su paz emocional. Si tú sabes, si tú conoces, si estás conociendo a tu pareja y sabes que no son las actitudes
que siempre está manejando en el día a día de esta convivencia que tienen meses, años, algo está sucediendo, debes entonces, como decimos nosotros, no puyar, ir puyando al otro para que comience a desahogarse, a hablar, porque ese tipo de encerronas o de situaciones que de no divulgar lo que está sucediendo, deterioran a la persona. ¿Cómo no? Y la enferman y provocan otro tipo de situaciones No, que igualmente dañan a la pareja, dañan sí, la comunicación, dañan a la familia. sí, daña la relación. O sea, yo creo que en este aspecto cabe señalar lo siguiente, que definitivamente en la pareja, y qué no decir con los hijos, las personalidades son diferentes. Si tú en algún momento de la vida hemos tenido que percibir que mi pareja es más introvertida, que le cuesta más expresar sus sentimientos. Si es así, entonces yo tengo que motivarlo a hacerlo, ¿no? Y darle chance también, porque a veces también somos como impulsivos. Si mi pareja enseguida no expresa sus sentimientos o lo que está pensando o no sabe cómo hacerlo, entonces vamos y lo interrumpimos, vamos y hablamos de más. Entonces eso hace que si es introvertido, prefiera mejor estar callado, O sea, Exacto. guardárselo. Se encoche, se guarde. se convierte en un oyente defensivo. Todo lo que dice uno se defiende, ¿no? Entonces Sí. también, o comienza a utilizar ya entonces un tono de voz un poquito más alterado, Más más fuerte. fuerte. Entonces también eso son parte de todas esas cosas que tiene, ¿no? Y también tener un enojo, o como dice a Mayra, un miedo a la reacción de cómo va a reaccionar a ella o yo en ese momento, como te decías tú, ¿no? Hay que saberlo cómo llevar las cosas conociendo al otro para que también haya un balance en todo lo que se puede hacer. A todos los que nos están escuchando, nos están viendo, estos son situaciones reales de las familias, Así es. ¿no? No es que en mi familia nunca ha sucedido, amén que no le haya sucedido, gracias a Dios que no le ha sucedido, pero son tips situacionales, ¿no? Que si no le ha sucedido, puede que le suceda, y si ya les ha sucedido, cómo reaccionar de la mejor manera para manejar los conflictos a través del diálogo y la comunicación. Es que mira, todos en algún momento, si de verdad queremos profundizar en el diálogo, tenemos que reflexionar sobre nosotros mismos y sobre el otro. ¿Por qué? Porque tal vez uno de una forma intencional, ¿verdad? Sin premeditar nada, uno tiene cosas propias, así como tenemos cualidades, así también tenemos nuestros defectos. Entonces, si no superamos eso, no podemos llegar de verdad a la entrega al otro por medio de la comunicación de las palabras. ¿Sí? No podemos. A veces incluso podemos ser egoístas con la pareja de uno y entonces estamos machacando cosas que él tiene de dificultad, entonces yo se la machaco. Entonces eso tampoco puede ser. Entonces son errores que cometemos involuntariamente, pero que se cometen y acumulándose día tras día, van haciendo que haya menos comunicación y que haya un cierto distanciamiento en la relación. Y eso es lo peligroso. Y claro, uno se vuelve entonces, se vuelve una persona evasiva, todo no quiere el diálogo, o sea, una persona que guarda silencio, que esto es peor porque comienza a guardar silencio y puede explotar en cualquier momento. E igualmente... O se puede tomar, a veces también la pareja opta al no tener y no reflexionar sobre uno mismo y sobre el otro, opta por hacer del silencio como una especie de una arma, ¿no? Yo no te hablo, no te digo nada y eso también es contrario a un diálogo. Nos comportamos como los chiquillos, la ley del silencio, el hielo. Sí. Ya no estamos con eso todavía. Nos convertimos en perfeccionistas, nos creemos lo perfecto y el otro no. Entonces tenemos que ver que nadie es perfecto. Entonces todos cometemos errores y a través de la vida, pues la vida matrimonial tampoco es una vida perfecta porque
en base a eso que estamos hablando, pues uno tiene que aprender a dialogar para poder superar todas esas dificultades. Recuerda muy bien Igualmente, que siempre te he dicho, eso de que fueron felices para siempre después del matrimonio, ya es ahí sabemos donde que comienza. comienza realmente la Sí. historia. Ahora, a pesar de que las parejas hayamos superado durante los años, porque aprendimos a dialogar, ¿verdad? Eso no significa que estas dificultades, estos conflictos que hemos tenido, cuando son superados, son una gran alegría. O sea, que nuestro caminar puede ser feliz y sabiendo que vamos a tener siempre, en un momento dado, este tipo de situaciones que son propias de personalidades diferentes. Y qué decir también en el plano de nuestros hijos. Nuestros hijos tampoco son iguales, ¿sí? Y a ellos también tenemos que ir viendo cuáles son sus características, cómo ayudarlos a que ellos puedan abrirse. Y siempre va a ser, retomando lo que tú dices, si ellos ven que mamá y papá tienen espacio para dialogar, entonces ellos van a imitarnos y van a saber que así como ellos dos tienen espacio, también podemos tener espacio de los padres hacia los hijos. Pero ellos tienen que ver nuestro modelo. Y es importante, ¿no? Las técnicas que utilicemos para conversar, para dialogar entre nosotros, implementarlas también con nuestros hijos. Claro. Como tú bien acabas de mencionar, o sea, nuestros hijos no son iguales. Ni siquiera mis dos hijas que son mellizas, que el mismo día, no son iguales, tienen sus personalidades diferentes. Sí. Aquellas familias que tengan hijos de diferentes edades, la misma situación. Nosotros tenemos 4. Sí. No, usted tiene más edades, ¿no? Edades diferentes, sexos diferentes, identidades diferentes realmente, sí. Y que cada uno tiene que saber, no en la palabra yo no diría cómo manejarlo, porque no estamos manejándolo a ellos, sino cómo manejar la situación de conversación, exacto, de diálogo con ellos. Exacto. ¿Cuál es el approach? ¿Cómo es el acercamiento que tenemos que hacer? Y uno dirá, yo tengo que hacer eso, ¿no? O sea, ellos tienen que llegar y decirme las cosas. No, hermano, no, hermana. Cada uno, si quiere un buen diálogo con sus hijos, con su pareja, tiene que llegar al entendimiento de que son personas diferentes a uno mismo, que tienen sus propios sentimientos diferentes al de uno mismo, nos quieren, nos aman, nosotros los queremos y los amamos, y por esa misma situación es que debemos buscar un diálogo con ellos, y que ese diálogo sea efectivo, que rinda sus frutos. Exacto. Bien, mira, si hablamos de las barreras, y las barreras eran bueno hablarlas para poder hacer ese análisis de nosotros mismos, ¿sí? Y poder comprender mejor a la pareja o a los hijos. Pero también es bueno enfatizar en las características de un buen diálogo, ¿verdad? Porque sí, hasta a veces uno piensa como que deben estar claras al 100% para todo el mundo, pero no, porque nosotros mismos traemos una historia de nuestra familia de origen. Y tal vez la diferencia ahora, para este tiempo, tal vez los hijos no la van a ver tan diferente con sus hijos. Pero, por ejemplo, en el caso nuestro, cuando mi mamá decía tal cosa, ¿y por qué? Porque me da la gana, ¿sí? Entonces, era una comunicación diferente, ¿verdad? Entonces, ahora tenemos una relación entre esposos y con los hijos también un poco más abierta, ¿no? Entonces, debemos saber un poco qué cosas tenemos que hacer. Claro, entre esas cualidades tenemos que ser unas personas abiertas. ¿A qué te refieres con abierto? Ahí sí quisiéramos que nos detuviéramos un poquito más, ¿no? A eso va, porque esas son las cosas que son realmente importantes para nuestro público. Exacto, cuando tú dices abierto no es que tú vas a hablar de todas las cosas, ¿no? Sino tú vas a ser abierto y receptor de aquellas cosas que te importan a ti. ¿Sí? Y a ella igualmente y a nuestros hijos. Sí. Y tú tienes que hablar con ellos también de una forma sincera, porque tú puedes ser abierto a hablar de estos temas, pero si tú no lo haces tampoco de una forma sincera, de nada vale que tengas. Entonces, ¿qué vas a hacer con esa característica? Debe tener un diálogo.
Sí, o sea, esa apertura o ser abierto significa ser receptivo al otro, ¿sí? Estar Voy a dispuesto. venir, como dice, vengo con mi mente abierta a qué es lo que me vas a decir. Exacto, exactamente, abierta hacia el otro, ¿sí? Ujú. Con esa disposición, ¿verdad? Sin prejuicio, sin esos prejuicios que hemos Nadie puede hablado hablar. hace un rato, Tiene ¿verdad? que tener Que ya vienen de fábrica, como quien dice. exacto. Ajá, exactamente, Esta sí. característica me tiene que hablar de lo profundo, o sea, tú no vas a tratar temas superficiales como estábamos diciendo, sino vas a tratar un tema que te interese a ti, que te interese a ella, que te interese a tus hijos, ¿no? Porque tú no vas a hablar de cualquier cosa, sino algo que te afecta a ti, me afecta a mí como cónyuge, e Sí, igualmente las relaciones que me afectan a mis hijos. E igual, debe ser respetuoso, porque si tú vas, una de las características es el ser respetuoso. sí. Eh, En el punto de la profundidad, ujú, ahí tenemos que ahondar nuevamente en la parte de lo profundo. Eso no puede quedar así como que dice en el aire. ajá, Ya ajá, me dijiste las exacto, cuestiones y vamos a dejarlo. Ok, ya me lo dijiste sí. y San se acabó, no. No, 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 no. no, no. E igual, tú tienes que, si no hemos concluido un tema de ya sea que no nos hemos podido poner de acuerdo en un asunto, en ese momento pues tenemos que seguirlo. Tenemos que seguirlo porque Exactamente. como tú dices, no es que no aquí ya terminé, sino que tenemos que darle una conclusión y tenemos que llevarlo a un compromiso también, porque un diálogo sin compromiso tiene que tener una característica esta, ¿no? Sí, yo quisiera hablar en eso de profundizar, ¿verdad? Que sea un diálogo profundo. Toda pareja, hay momentos de la vida en que tenemos que sentarnos, tal vez no porque tengamos un conflicto demasiado grande, sino porque tal vez en nuestra convivencia estamos viendo algunas cosas que causan molestia. Yo, por Está, ejemplo, recuerdo que a veces Jorge se incomodaba con algunas reacciones mías. Él decía que yo era muy sensible, ¿verdad? Y en vez de él entender por qué esa sensibilidad mía, Ujú. él se molestaba. Y yo, llegó un momento en que yo decía, pero ¿por qué él se molesta conmigo? Porque yo soy así, yo soy sensible. Entonces tuvimos que sentarnos a dialogar sobre esa diferencia y sobre ese modo de ver las cosas que yo tenía y que él pudiera entenderme y a la vez aceptarme. Y cuando eso pasó, sí que logramos hacerlo y lo tuvimos que hacer no de una sola vez, sino que en otra vale, ocasión, vale. hasta que ya él entendió y yo nada más le decía, yo solo te pido que aceptes que yo soy Ujú. así, ¿sí? Ujú. Y que no te molestes, simplemente acéptame y está Lo tranquilo con acabas de eso. mencionar. Es que el diálogo es permanente, Sí, ¿no? claro. Es constante. Ujú. Entonces, el tema no se puede tocar tan ligeramente, sino que hay Exacto. que continuarlo. Te sentías, eres sensible, eres sentimental y no vas o sea, no vas a cambiar de la No noche a la mañana, cambio. no. Exacto. No, Y ni al he contrario, cambiado tampoco. claro, ¿no? Esa Pero soy yo. sí, tu pareja, Jorge, tuvo que entonces en un momento terminado, oye, Sí. yo quiero a Mayra, tengo que ir viendo cómo yo puedo manejar, y no es para cambiar, sino manejar ese sentimiento que tiene ella y poder yo ser empático con ella, poder sentir lo mismo que ella, estar en sus zapatos, Tener ¿no? ese entendimiento. Entender tus sentimientos Sí. y mejorar la relación, porque siempre estamos buscando eso y mejorar la relación. Oye, me acaban de pasar un dato, ¿no? Ujú. Desde San Antonio, a los esposos Peralta, un saludo de parte de Ingrid. Ah, Que hay Ingrid, gracias. Sabemos quién es ella. Ok, también, como siempre, su familia nuestra también. amiga Melba Melba de Moreno, diciendo que, oye, está tratando de conectarse a Radio Hogar y bueno, también está escuchándonos y dándonos sus saludos. Qué bueno. Agradecido. Qué bueno. Muchas gracias. Sí, continuando con esto, porque el tiempo se nos va, ¿verdad? Sí, sí, Eh, sí. Jorge también enfatizó en que hay que ser respetuoso. Ujú. Y esto también es sumamente importante, ¿verdad? Y va un poco con este ejemplo que yo puse. Si tú no concibes que
tu pareja vale tanto como yo, ¿sí? Si tú entiendes eso, si vale, si tiene la misma dignidad, yo tengo que respetar. Ojalá y su forma de ver las cosas sea opuesta a la mía, ¿sí? Y que muchas veces esas diferencias, en vez de que nos cause conflictos, discusiones, podemos verla como algo positivo. Y a la vez tienes que aceptarlo de una forma tranquila, porque a veces si tú no aceptas eso tranquilamente, como en las otras características hablamos, tú te bloqueas, ¿no? Entonces tú tienes que también tener ese sentido de tranquilidad y sobre todo, si tú quieres a la persona como dices, tú la amas, tú tienes que tener un sentido también de humildad, de aceptar también de que ella tiene las características que Dios le ha dado, pues, y que yo tengo otra diferente, pero yo tengo que aceptarla como ella es y no tratar de verla de una forma diferente, ¿no? Sino que, bueno, esas son sus propias características personales de ella, en las cuales yo cuando me uní a ella también tengo que aceptarla y ver cómo podemos los dos juntos con eso caminar juntos. Es que y en ese respeto que se menciona, es también respetar la dignidad de ella, respetar sus pensamientos, su forma de ser, no burlarnos de aquella situación que le causa incomodidad. Exacto. Porque puede ser un problema de la oficina y uno se hace, y no tanto que sería, se burla de esa situación. Y no es así, sino que buscarle, como que dice, otra vía para encontrar una solución. Y a veces no es tanto que encontrar una solución, sino acompañar a su pareja en tratar de minimizar esa situación que le causa incomodidad. Pero al no respetarla, al ser burlón, no, ante una situación le estás faltando el respeto a tu pareja. Y al faltar el respeto, dañas su dignidad, dañas su autoestima, dañas ese cariño, ese amor que tiene para contigo. Sí. Sí, ahí es donde entra también la parte de la capacidad de perdonar, ¿no? Porque a veces tú tienes que, como dice, uno tiene que tener ese sentido de comprensión de todas estas cosas y tiene que tener el sentido, oye, tengo que perdonarme a mí mismo, que ella me perdone por la falta de que no puede comprender lo que ella me está tratando de explicar, tener un entendimiento de todo lo que está ocurriendo, que es una parte difícil. Correcto. Esto que acaba de decir, la capacidad de perdonar es importante, porque así como el diálogo nos ayuda a conocernos, a descubrir quién es mi pareja, cómo son mis hijos, cuáles son sus cualidades, cuáles son sus debilidades, también el diálogo es valioso para solucionar conflictos. Y cuando hay conflictos, hay dos cosas bien importantes a mi manera de ver, de acuerdo a lo que nosotros hemos vivido. La humildad y la capacidad de perdón que tiene que haber en el diálogo. La humildad porque muchas veces nosotros tenemos que reconocer en primer momento cuando vamos a dialogar que la verdad, y más si es en una situación de conflicto, es que la verdad yo solo no la tengo. Parte de la verdad también la tiene mi pareja. Que si entramos en una situación de conflicto, también nosotros, que fuimos los protagonistas de ese conflicto, también somos los que vamos a solucionar, somos los actores de solución de ese conflicto. Entonces, tener esa humildad para reconocer que yo me equivoco, ¿sí? Y que mi esposo también se equivoca y que comete errores y que puede estar en una situación, en un marco que está influyendo. Puede estar influyendo el estrés del trabajo, puede estar influyendo una situación que preocupa económica. Entonces, hay que tener humildad. Humildad para reconocer que la verdad no es nuestra. Humildad para reconocer que yo también fallo y que mi esposo también falla. Y capacidad para perdonar y lograr superar la situación y hacer los correctivos que tenemos que hacer para solucionar y seguir adelante, ¿verdad? Entonces, para mí son características clave también en un diálogo, así como las que hemos mencionado. Y la otra cosa que quisiera también tocar es sobre las condiciones del diálogo, ¿sí? No pretendamos hacer un diálogo
si yo siento que en el momento algo me está preocupando y quiero tener un diálogo de 15 minutos. No, Eso no el es diálogo. diálogo necesita tiempo, necesita de que yo esté tranquila, tranquilo. Necesita de que yo tenga esa apertura, como la dijimos, de Enfocado. poder enfocarme y escuchar al otro. Porque aunque uno lo repite y lo repita, no siempre sabemos escuchar. Y nosotros tenemos una facilidad para hacer oídos sordos, ¿sí? Como cuando escuchamos la lluvia. La lluvia está cayendo, pero nosotros podemos estar con nuestra mente en otro lugar y tranquilo. Eso también tenemos que tener tranquilidad, esa disposición para escuchar al otro. Y sobre todo yo creo que tenemos que basarnos en lo siguiente. ¿Qué quiero yo de mi relación? Si yo quiero que mi relación y mi vínculo afectivo sea positivo, sea fuerte, si yo quiero que él sepa que yo lo amo, ¿sí? Yo tengo que dialogar con él. Nadie ha construido una vida en conjunto y que puedan decir, hemos pasado ya 38 años juntos y podemos seguir hasta que Dios quiera y nos amamos sin diálogo. Eso no puede hacerse sin un diálogo, ¿verdad? Y sobre todo, pues cuando uno va a realizar este diálogo, tú tienes que tener un tiempo. A veces no tenemos tiempo por el trabajo que las niñas, por esto. Pero y, ahora tenemos. Y ahora tenemos. Ahí es donde ahora yo iba, tenemos. precisamente. Ahora, No ahora es que deberíamos estar ejecutando este ejercicio de mejorar nuestro diálogo con nuestra pareja. Este es el momento oportuno, a pesar que algunos estén en el trabajo, otros con alguna dificultad que no están trabajando, pero el tenernos más tiempo, que no solamente sea el fin de semana, sino más tiempo en casa, en el cual estamos disfrutando de nuestra pareja, disfrutando de nuestros hijos, es cuando debemos buscar estas oportunidades de ir solventando uno a uno esas asperezas que pueden existir en nuestros hogares, en nuestras familias. Pero acuérdate, últimamente nos están llevando más a meternos al WhatsApp, al internet, esto y lo otro, y la televisión. Entonces tenemos que sacar ese tiempo, a pesar de que estamos en la casa. Y eliminar estos estímulos distractores, ¿sí? Nadie puede pretender dialogar si no está tranquilo, si no quiere dedicar tiempo y si hay cosas que nos distraen, ¿sí? Televisión, ya ni los almuerzos, las comidas familiares con el celular ahí, cada quien mirando el celular. Es un momento de paz en familia que debemos estar todos juntos, dialogando, conversando sobre las situaciones del día a día de la casa. Sí. Y mira que eso es sumamente importante. Nosotros dos trabajábamos y yo recuerdo que uno de los momentos que aprovechábamos para dialogar cuando nuestros hijos estaban niños y adolescentes era casualmente la cena. Cuando estábamos todos juntos y podían decir, bueno, en la escuela me pasó esto, la maestra dijo esto, los compañeritos no sé qué. O sea, era el tiempo de yo me sentí bien o yo me sentí mal y era el momento para que nosotros pudiéramos escucharlos, ¿sí? Y eso es importante. Y yo decía en este tema, esto ya haciendo un paréntesis más de cara a los hijos. Si cuando los hijos te piden un tiempo, por muy cansado que tú vengas del trabajo, bueno, ahora tenemos tiempo. Cuando un hijo te dice, quiero hablar, quiero contarte, nunca le digas ahora no, más tarde, ¿sí? Porque cuando ese hijo tuyo, sea la edad que te dice eso, es porque en ese momento lo está necesitando, en ese momento está en disposición de contarte. Entonces, eso jamás se debe hacer. Nosotros recordamos mucho que muchas veces cuando ya terminaba un poco sus tareas, en el cuarto de nosotros llegaba uno, llegaba el otro, y ahí era el momento de que ellos
decían lo que les incomodaba, lo que les preocupaba, y nosotros a motivarlos, a escucharlos. Y Darle consejo también. créeme, que, Y no ponían quejas de su hermano. ¿cómo no? Y de la abuela, que ahí hay una parte que también dice que no podemos en un diálogo ser autoritarios ni tener una actitud impositiva. Por Exacto. ejemplo, a veces nosotros llegábamos y la abuela venía y nos decía, Tatetita, tatán. hicieron. Entonces, la política de nosotros siempre era preguntar qué pasó. Y entonces se le escuchaba. Cada uno decía su versión. Y nosotros decíamos, bueno, la abuela dijo esto y esto y esto y esto, y ellos le explicaban por qué esto. En algunos casos, ellos tenían razón y en otras no la tenían. Y ahí era cuando le decíamos, a su abuela tiene toda la autoridad dada por nosotros por esto, esto y esto. Pero sobre todo tú tienes que aprender que apenas que te dicen el cuento, como te dicen la historia, tú tienes que aprender a escuchar para poder hacer una reflexión, para poder hacer un análisis. No llegar y de una vez, no me dieron esto, pam, pim, pam, pum. Sí. No, que es un error frecuente que hacen los padres, ¿no? Sí, que le dan una queja a la abuela, a la tía, no sé quién, y va uno, va diciendo, regañando, y hay otros que les pegan. Entonces, yo tengo que reconocer que a veces me ha tocado, llego del trabajo y sucedió tal cosa, vengan acá. Y salen disparadas por ahí las dos. Y que no, a correr, no, vengan acá, se tú aquí, y hablen qué fue lo que sucedió. Y viene con ambas al mismo tiempo. Dije, no. Sí. Primero una y después la otra. Y entonces viene uno como mediador, ¿no? Sí. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste lo otro? A eso le molesta a ella y tú lo sabes. Y comienza uno entonces a obligarlas o a inducirlas a que se comuniquen. Ellas se comunican y hablan todo, pero que entiendan el malestar que tiene por la acción que una hizo que le moleste a la otra. Claro que sí. Y que aprendan que no deben de pelear, deben de respetarse, ¿no? Y que deben de hablar las cosas que les molesta para que igual a veces no lo van a hacer, igual sí lo van a hacer, porque es el momento que están creciendo ellas, ¿no? Sí, pero efectivamente el papá está ahí para, como que dice, para evitar que haya ese conflicto. Para mediar. Sí, no, inclusive eso te sirve porque ante una situación a veces que se dan así, a veces los padres quieren darle la solución a los problemas que ellos tienen, cuando ellos tienen que aprender a hacer soluciones a sus propios problemas y a reflexionar sobre lo que les está pasando, porque hacen nosotros como los sobreprotegemos, les damos la solución de lo que tienen que hacer y esa no es la intención de todo esto. O nos convertimos en jueces, ¿no? Jueces y árbitros. Bueno, tú hiciste tal cosa, tacata, o tú hiciste lo otro, tan, o te castigas, o sea, es un poco reflexionar y ayudar a los hijos a que sepan que las diferencias van a estar, que las peleas siempre existen, pero que ellos tienen que resolver eso. Y sentarse así como tú dices, porque a veces solitos no lo van a hacer, ¿verdad? Si a nosotros adultos nos cuesta, se imagina a los niños y a los adolescentes, menos. Mediadores, pero para que ellos reflexionen y vean, bueno, eso que tú hiciste a ella le molestó. Si te lo hubieran hecho a ti, también, ¿verdad? Entonces hacer las paces, ¿sí? Entonces, no es una tarea tal vez fácil, pero es una tarea que les ayuda a ellos a crecer y les ayuda a saber cómo dialogar, ¿verdad? Porque más fácil es asumir una actitud autoritaria como padre y listo, ya se frenó la cuestión, pero no es eso lo que nos toca. Y en esa línea también otra cosa, que la escucha empática con los hijos es importante, porque ellos son inmaduros, son inseguros, son impulsivos y es propio de su edad. Nosotros también fuimos así.
Entonces, ¿qué pasa? Cosa que no recordamos No nosotros queremos adultos. recordar, pero sinceramente, si nos ponemos a recordar, nos evitamos muchas dificultades con ellos. Porque cuando no somos atentos desde ese punto de vista, sabiendo que todavía ellos tienen todas estas características propias de su edad y que a veces no tratamos de entender su mundo, ¿sí? Hay que entender el mundo de ellos. Y para entender el mundo de ellos tenemos que ver, escucharlos, ¿sí? Entonces, No les ha sucedido que los abuelos nos dicen, ¿tú te acuerdas que tú eres igualito? O que tú eres igualita. sí, es verdad. Estás pagando. Como dicen los pelados, estás pagando lo que hiciste. Exactamente. Tenemos que ir comenzando a hacer las conclusiones porque ya se nos está acabando el tiempo lastimosamente. Sí, bueno, en esa línea, pues, simplemente saber que criticar, así como no lo debemos hacer con nuestra pareja, tampoco, mucho menos con nuestros hijos, ¿verdad? Y compararlos. Y compararlos mucho menos, sí, eso es algo. Primeramente, estar convencido de que dialogar es necesario, es una prioridad para mí, para mi cónyuge, para mis hijos. ¿Por qué? Porque nos amamos. Motivarnos mutuamente, dejando todos los temores, los prejuicios y seguir practicando el diálogo sin desmotivarse cada vez que sea para nuestro bienestar. Sí, ¿no? Y practicar es como se mejora. Claro que sí. Y te recomendamos para una primera práctica del diálogo con sinceridad que las personas deben expresarse mutuamente su amor y la forma como deben sentirse en ese sentimiento. Una de las cosas que conviene mucho es demostrar el aprecio por el otro. Yo creo que eso es, a veces lo omitimos y eso es parte del diálogo. Demuestra cuál es el aprecio que tienes por el otro, cuáles son sus cualidades. Eso hace más fuerte y hace que podamos tener más diálogo, ¿verdad? Escoger y darse un tiempo oportuno para dialogar los dos, sin prisa ni distracciones, e igualmente con los hijos. Hablar o tratar de temas de interés para los dos como pareja o también con sus hijos. Disponer de esa apertura de la que hemos estado insistiendo, una apertura de corazón, una apertura de mente para poder comunicarnos a profundidad con la pareja, con los hijos. Dispuestos a esa escucha activa, ¿verdad? El poder ponernos en el zapato del otro, en entender, sentir y tratar de pensar como el otro. Es necesario una actitud comprensiva y de confianza. Esto es importante. Cuando en el diálogo decimos algo en confianza, solo debe quedar entre los que estamos dialogando, a ningún tercero. Recomendamos también hacer una oración. Yo creo que hay veces que queremos tratar aspectos importantes en nuestra relación y unos minutos, aunque sea unos 2, 3 minutos de ponernos en oración para establecer un buen diálogo, es algo buenísimo, ¿verdad? Bueno, ya se nos acabó el tiempo. ¿Cómo no? Yo creo que tú tenías una oración precisamente para cerrar. Sí, vamos a hacer la oración. Quédate con nosotros, Señor Jesús. Quédate en nuestra familia. Ilumínanos en la noche de la duda. Sé sostén en nuestras dificultades. Consuélanos en nuestros sufrimientos y haz fecunda la fatiga de cada día. Aleja de nuestro hogar todo mal. Afirma nuestros pasos en el bien y en el amor. Ayúdanos a trabajar unidos, a cultivar los valores, a defender con pasión la vida en esta hora de la familia. Te pedimos la gracia de anunciar y valorar el tesoro de la familia. Cuando en torno a ellas se acumulan sombras que amenazan su unidad y su naturaleza. Tú, Señor Jesús, que eres la vida, quédate en nuestros hogares para que sigan siendo nidos donde nazca la vida humana. Se la ame y se la respete desde su concepción
hasta el término natural. Te pedimos, Señor Jesús, que protejas y guíes a todas las familias de nuestro país. Amén. Amén. Bueno, nos despedimos en esta ocasión, agradeciendo a los esposos Peralta su participación en este tema del diálogo en familia. Los invitamos a que nos sigan sintonizando, se nos sigan viendo a través de Radio Hogar y sus diversas vías. Estaremos el próximo miércoles llevando más temas sobre la familia y su papel evangelizador en el mundo de hoy. Recuerden que si tu familia vale, protégela. A dialogar. Hasta la próxima. El Movimiento Familiar Cristiano y Radio Hogar presentaron Tu familia vale, protégela. Sintonízanos en nuestro próximo programa en Radio Hogar, la voz de tu iglesia.